Bien, el tema que teníamos para hoy es la liturgia de las horas, entonces voy a hacer una exposición que además no es la primera vez que la hago, porque también lo preparé hace 2 o 3 años para la formación vuestra además. Entonces vamos a ver de la liturgia de las horas. Yo lo que voy a presentar son los puntos fundamentales, sobre todo siguiendo la ordenación general de la liturgia de las horas. Es decir, para encontrar con detenimiento lo que yo voy a contar, habría que leerse la ordenación general de la liturgia de las horas. Entonces yo voy a presentar los elementos más importantes y quizá lo que sea más interesante para comprender sobre todo más que cómo se celebra desde el punto de vista ritual, o cómo se desarrolla la celebración, que también veremos las partes. Ver, sobre todo, me interesa ver el sentido teológico que tiene la oración de la liturgia de las horas. Estamos ante una oración que es muy poco conocida, porque se asocia habitualmente a la vida monástica o a los, digamos, los grupos de consagrados, vida religiosa. Es una oración que está pensada para una oración litúrgica, por lo tanto, está pensada con un carácter comunitario, es decir, la liturgia de las horas tiene el rango de celebración litúrgica, igual que la celebración desde ese punto de vista, como la celebración de la Eucaristía, como la celebración del bautismo, como la celebración de otros sacramentos. Por distintas situaciones, alguna de las cuales pues la veremos aquí, se ha convertido solamente se reza comunitariamente básicamente en aquellas órdenes religiosas que tienen coro, que suelen ser las órdenes monásticas, fundamentalmente, porque hay órdenes religiosas que no tienen coro, que no tienen esa obligación, por así decirlo, esa costumbre del coro. Luego se asocia también a los ordenados y también a los consagrados, ¿no? Pero tampoco tenemos, al menos que nosotros los diocesanos, no tenemos el coro. Podemos agruparnos a rezar la liturgia de las horas, pero no. Entonces eso, lo que quiero decir con esto, es que en cierto sentido desvirtúa el sentido de celebración litúrgica, porque cuando en una celebración litúrgica se pierde el carácter comunitario, se pierde algo muy importante para la celebración litúrgica. Y es verdad que es plenamente válida, que realiza sus efectos, pero es algo distinto también, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos. Uno es la santificación del tiempo, es decir, la liturgia de las horas nace de esa necesidad de santificar el tiempo, de ver el tiempo también como un sacramento, en el sentido no de uno de los 7 sacramentos, sino de un momento, una ocasión, una oportunidad a través de la cual Dios realiza la salvación. Es decir, el tiempo es el espacio que nosotros tenemos para ser salvados, porque tenemos espacio y tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo hacer también en nuestro tiempo una memoria y una presencia de Dios que actúa en nuestra vida? Luego veremos también tenemos unos 4 puntos sobre la teología del oficio divino, la evolución histórica, también para comprender el punto en el que estamos y especialmente cuáles son las disposiciones últimas que aparecieron acerca de la liturgia de las horas, sobre todo en la ordenación general de la liturgia de las horas, que nace esta ordenación pues, de la última reforma litúrgica. Cómo se articula la celebración actual y cuáles son los distintos elementos de la celebración y el sentido que tienen. El tiempo,
como he dicho antes, es el lugar de la salvación de Dios y una realidad sacramental. La comunicación de Dios tiene lugar en la oración. La comunicación con Dios tiene lugar en la oración. Siempre tenemos que tener en cuenta la dimensión de las dos dimensiones de la celebración litúrgica, que son el culto a Dios, la dimensión ascendente, y la santificación del hombre, que es la dimensión descendente. En toda celebración litúrgica y también en la liturgia de las horas, por supuesto, se ejerce esa doble dirección. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, por su palabra de Dios se dirige esa acción de Dios, esa palabra, y el hombre responde, es palabra y respuesta. Esto también aparece siempre en la celebración litúrgica, esto también lo habréis oído 1000 veces, ¿no? El hombre responde con la alabanza a ese amor recibido. Esto también es importante siempre darnos cuenta de que cualquier celebración litúrgica, de tipo que sea, un sacramento, la liturgia de las horas, una bendición, un sacramental, es un don recibido, es un fruto del amor de Dios. La carta, no sé si habéis leído la carta de Siderio de Sideravi, del Papa Francisco, el año 2022, donde se nos habla de la celebración como un don del amor de Dios. Y esto es importante tener esta visión, porque si no, podemos pensar que las celebraciones son un derecho que tenemos. Esto se oyó mucho durante la pandemia, donde tenemos derecho a no sé qué, tenemos derecho a no sé cuántos, los fieles tenemos derecho. Se habla mucho de los derechos, se hablaba mucho de los derechos, y es verdad que hay unos derechos y obligaciones, y también derechos. Pero en sentido estricto, siempre la celebración es un don, no es un derecho. Es decir, algo que se nos da para la salvación de la Iglesia, de la comunidad. No podemos vivir la relación de Dios con nosotros de modo individualista, es uno de los riesgos que también se dan hoy en día. Pensar que yo me relaciono directamente con Dios, que lo de la Iglesia, bueno, pues ahí está, si me gusta sí, si no, no, dependiendo del momento, de cómo yo lo vea. No, la salvación nos viene, Dios santifica a su Iglesia, y a mí me santifica porque soy miembro de su Iglesia, porque soy miembro de la Iglesia. No me santifica de modo individual y luego ya, pues así yo me asocio a la Iglesia, o voy, tal, o me siento miembro de la Iglesia, más o menos. La visión real es esa, que Dios santifica a la Iglesia, nosotros como miembros de su Iglesia. Esta idea es importante, no solamente para la liturgia de las horas, sino para la comprensión de la Iglesia, ¿no? He comentado muchas veces, los que os he dado clase, el otro día lo decía, ¿no? Que todos hemos oído lo de yo me confieso directamente con Dios. No necesito, porque Dios me oye y yo me puede perdonar directamente. Bueno, sí, Dios te oye, pero esa santificación y esa gracia te viene por medio de la Iglesia. Pues eso se da también aquí, en la liturgia de las horas, esa dinámica que es la que quiero decir. Se ejerce el sacerdocio real. Esto también es importante porque también nosotros sí que lo sabemos, porque sabemos el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal, ¿no? Pues el fundamento de todo es el sacerdocio bautismal, la vocación bautismal que hemos recibido. Pero, y aquí es donde además se ve especialmente, ¿no? Porque no es como la celebración eucarística, que se ve de modo más palpable, a lo mejor que se ejerce el sacerdocio ministerial por las manos del presbítero, pero aquí en la liturgia de las horas es el sacerdocio real, un servicio de intercesión, un oficio que implica también toda la creación y que también lleva consigo la alabanza. La alabanza es ejercicio de nuestro sacerdocio.
Y luego, ya desde el punto de vista de la organización, de cómo se articula el tiempo, cómo se santifica el tiempo, pues la reunión de la mañana y de la tarde estuvo ya presente al comienzo de la fe cristiana, desde el principio. Tenemos testimonios en la Escritura, y además hunde sus raíces en la tradición israelítica anterior. No es algo propio del cristianismo, no surge con el cristianismo. De hecho, pues es una continuación, como pasa con tantos elementos de los que tenemos de la vida cristiana, y especialmente de aquellos asociados a la celebración. Puede ser la música, por ejemplo, también la música que hemos tenido a lo largo de los siglos, y la música litúrgica pues también tiene su origen también en los cantos que se podían hacer en la sinagoga, porque eran cantos muy unidos a la letra, a la palabra, muy unido a la palabra. Luego, lo que fue el canto típico, y lo que es el canto típico de la Iglesia romana, o la Iglesia en Occidente en general, no solamente romana, ¿no? Y también en otras, también orientales, pues es un canto muy unido a la palabra. Nosotros pensamos, por ejemplo, el canto gregoriano, así en sentido amplio, o cantos orientales, pues van muy unidos a la palabra, a hacer la palabra más perceptible, hacer una meditación de la palabra, resaltar determinados elementos de la palabra, aunque no entremos aquí directamente, pero sí que veremos que la liturgia de las horas también está pensada para ser cantada, algo que tampoco, pues de modo individual, pues lógicamente no tiene mucho sentido, pero es un oficio para ser cantado, el canto de vísperas, ¿no? El canto de vísperas es que tiene salmos que son para ser cantados, tiene el himno que es para ser cantado, es decir, de por sí es algo destinado al canto, ¿no? La oración también como tal, esto es también como un punto general que aparece también en la introducción de la liturgia de las horas, donde dice que la oración es obra del Padre mediante Cristo y en el Espíritu Santo. Esto es la dinámica de la celebración litúrgica. Al Padre, del Padre, que procede del Padre, y el Padre es término, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Así es como concluyen también las fórmulas de conclusión de la oración cristiana, ¿no? Es por, al Padre, o del Padre, por el Hijo, per, en latín el per, y en el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, es una acción de Dios, una obra de Dios. Esa obra de Dios desciende del cielo antes de subir de nuevo. Es un don de Dios, como he comentado antes, lo cual pues tiene todas esas implicaciones también a las que me he referido antes. Otro de los puntos que hoy en día se subrayan más a la hora de comprender la celebración de la liturgia de las horas es la dimensión de encuentro. Y uno de los puntos centrales, es un tema que siempre hay que insistir mucho. La constitución de liturgia de Sacrosantum Concilio nos habla en el número 7 de los modos de presencia de Cristo en la celebración litúrgica, ¿no? Digamos que hay varios puntos fundamentales para entender ese documento del Vaticano II, Sacrosantum Concilio. Uno es la presencia de Cristo en la celebración litúrgica, otro es el vínculo entre la celebración litúrgica y la Iglesia, y quizá lo que dio pie a la inquietud que hubo para plantear la reforma litúrgica, para avanzar en el estudio, fue el tema de la participación litúrgica, ¿no? Es decir, para ver cómo nosotros nos implicamos, sobre todo desde el punto de vista interior, en la celebración.
Y esa participación siempre va muy unida a la comprensión de lo que se hace. No hay participación sin entender lo que estamos celebrando. De ahí viene la carta esta del Papa del año 2022, del 6 de Sideravi, pidiendo formación, porque sin formación no habrá participación. Habrá activismo, habrá uno de los puntos que se hacen bastante, esto ocurre bastante, es confundir participación litúrgica con ministerialización de los fieles. Es decir, cuanto más ministerios realizan los fieles laicos, más participan los fieles laicos. Eso es una confusión. Eso es clericalizar a los laicos. Eso no es que participen. Eso es intervenir. Esta imagen que tenemos de los niños del colegio, los 7 puestos en fila, para que cada uno haga una petición, eso no es participación. Es hacer que hagan un ministerio, el ministerio de la oración de los fieles, lo cual no es que esté mal, pero la participación es para todos. Cada uno según su lugar, según lo que le corresponde. Y junto a esa participación está también esa idea de encuentro. Es decir, nosotros venimos a la celebración litúrgica porque Cristo se hace presente en la celebración litúrgica. Hay uno de los... y porque no, yo me encuentro con el Señor ahí. Es decir, en la celebración litúrgica se hace presente Cristo. Sacrosanto Concilium 7 afirma, siguiendo, no es nuevo, Sacrosanto Concilium 7, porque Mediator Dei también lo dijo, en el número 28, que retoma esa frase para hablar de la presencia de Cristo en la celebración litúrgica, que decía, que sonará donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Esa frase apareció en Mediator Dei de Pío XII, 16 años antes de Sacrosanto Concilio, y luego Sacrosanto Concilio vuelve a hablar. Y en los 2 documentos se habla de los modos de presencia de Cristo. Se habla en el ministro, la presencia de Cristo, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo mismo quien bautiza. Se habla de la presencia del Señor en las especies eucarísticas, ¿no? El sacrificio eucarístico en las especies eucarísticas. Se habla en los sacramentos, se habla en la palabra, la presencia del Señor en la palabra cuando es proclamada, y de la presencia del Señor en las oraciones, cuando la Iglesia eleva oraciones, canta salmos y suplica. Eso afecta directamente a la celebración de la liturgia. Hoy en día existe un riesgo muy fuerte de pensar que el Señor solo está presente si tengo el Santísimo expuesto y las luces apagadas. Parece que el resto de presencias de Cristo no existe. Entonces, esto es un punto importante, porque eso no quiere decir que hay como se hacía años A, ¿no? Decimos, hay que quitar esto, pues es que esto hay que quitarlo. Tanto santísimo, tanto no sé qué, y tanto, esto hace 50 años, digo, así en líneas generales, pero se eliminó, en muchos lugares se eliminaba el culto eucarístico, ¿no? Porque se decía que eso era tridentino. Esas cosas yo todavía las he oído, luego ya menos, ¿no? Entonces, pues había que eliminarlo. Ahora estamos volviendo a algo que puede también, es decir, si no se coloca en su justo punto, el problema de ello es que elimina el resto de presencias de Cristo que no sea la presencia sustancial o la presencia, y además no de la celebración del sacramento, de la Eucaristía, sino del culto eucarístico fuera de la misa. Eso, los que os he dado clase de Eucaristía, no lo habéis escuchado porque lo trato de subrayarlo, ¿no? Pero ahora aquí afecta la liturgia de las horas también. ¿A quién se le enseña el valor de la liturgia de las horas? A rezar la liturgia de las horas. Con poca gente nos enseña. Y esto no es que
que yo le eche las culpas a otros, que no es que diga, pues tiene la culpa no sé quién, no tiene la culpa, no, me refiero a algo que sucede, algo que está sucediendo, ¿no? Y a un camino, pues que tenemos que redescubrir, que tenemos que profundizar. Es verdad que no ayuda el modo en el que la liturgia de las horas se desarrolla, ¿no? Pero sí que lo que tenemos que tener claro es que el Señor se hace presente en la celebración litúrgica. Y que se da ese encuentro. Yo me encontré un cartel de estos que, como por WhatsApp, pues la gente pone estados y tal, y ponemos cosas, y entonces un cartel que ponía: si quieres encontrarte con el Señor, ven el martes después de la misa a encontrarte con el Señor, adoración eucarística. Es decir, yo, vale, por Dios, si me encuentro con el Señor, en la misa parece que no. Donde me voy a encontrar con el Señor es después, en la adoración eucarística. Tócate las narices. Estos carteles esto refleja un modo de comprensión de las cosas que no es el correcto. No porque me guste o porque no me guste, sino porque esto es el magisterio de la Iglesia, esto es la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Los modos de presencia del Señor. Me detengo en esto, ya digo, porque hay cosas que lo podéis leer, lo podéis ver, pero esto, un poco ver el sentido de las cosas, creo que es importante redescubrirlo y tener la conciencia de que cuando estamos orando, sobre todo cuando lo hacemos en un grupo, vosotros pues no lo hacéis, pues no tenéis el coro, ¿no? Pero pues podéis rezarlo en familia, ¿no? La liturgia de las horas, pues ahí también se hace presente el Señor, también en esa oración comunitaria que se puede realizar pues entre el matrimonio o con vuestros hijos, pues algo que se hace ahí el Señor presente, y esto es bueno, pues también primero saberlo y luego también inculcarlo en la medida en que estén nuestras posibilidades. Y no se trata de luchar contra nada, atención, que yo cuando digo estas cosas es simplemente por decir, oye, pues bueno, esto, y también preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué atraen este tipo de cosas, de celebraciones, de modos de orar y otros determinados modos de orar propuestos como más desde todos los siglos, pues atraen menos, ¿no? Ahí yo creo que también pues los que tenemos la misión un poco de guiar al pueblo de Dios, también tenemos que orientar en eso y mirar y a ver qué es posible, pero siempre buscando la verdad de las cosas y no solamente dar gusto a la última moda, ¿no? de aquello que le gusta. No es que a la gente le gusta, te puedo decir 20 cosas que le gusta también a la gente y que no es conveniente que yo tenga en mi parroquia, ¿no? Que en eso siempre hay bien. Voy a seguir porque tengo que resumir y voy a ir pasando, por no ser repetitivo, ¿no? Este es un cometido de toda la Iglesia. La oración de la liturgia de las horas es un cometido de toda la Iglesia. No es algo solamente, como digo también, para consagrados, clérigos, como una categoría especial, sino que es un cometido, la liturgia de las horas es para todos los fieles, ¿no? Es algo que también generalmente no se conoce. ¿Qué pasa? Que se encarga solamente los clérigos o religiosos para que el cometido de toda la comunidad sea realizado de modo seguro y constante, al menos por medio de ellos, y la oración continúe incesantemente en la Iglesia. Esta idea de alabanza incesante aparece también, aparece muy ligada a la liturgia de las horas. Y esto es algo que encontramos unido sobre todo a la liturgia
celeste, el canto sin cesar de los ángeles en el cielo. Y la unión entre la iglesia celeste y la iglesia terrestre se da también con la celebración de la liturgia de las horas, porque es el canto sin cesar. Ese canto sin cesar se refiere a la liturgia de las horas, y así se entiende. La iglesia entiende que es un modo de unirnos a ese canto sin parar, ¿no? Veremos también la relación entre la liturgia de las horas y la Eucaristía. He comentado algunas cosas en esto, tampoco me voy a detener. Sí que en la ordenación general de la liturgia de las horas se habla de la posibilidad de unir la liturgia de las horas con la Eucaristía. Esto existe y esta posibilidad se da, y es perfectamente lo contempla, ¿no? Siempre que sea del mismo oficio, es decir, que sea del mismo día. Yo no puedo tener la misa de la víspera del día siguiente y la liturgia de las horas del día, o al revés, que eso a veces pasa. Eso, en sitios donde se reza habitualmente se quiere unir para abreviar y se dan ahí mezclas que no, y además lo dice también expresamente, que se permite siempre que sea del mismo oficio. Ahora bien, una cosa es, pues esto es lo que dice la liturgia de las horas, que se puede hacer, pero también hay un elemento aquí, simplemente lo apunto porque tiene que ver con lo de las presencias del Señor. Cuando yo estoy uniendo la celebración de la liturgia de las horas a la celebración eucarística, ¿qué es lo que pasa? Pues que la celebración de la liturgia de las horas pierde entidad. Al final se presenta como una especie de apéndice de la celebración eucarística. Pierde fuerza. Pierde fuerza. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Eso pasa aquí, en esta casa, por ejemplo, y en muchos lugares. Nosotros tenemos la Eucaristía y ya de paso nos quitamos vísperas. En la práctica es eso, y lo podemos decir, no, bueno, sí, se puede hacer. Pero el sentido pleno también de la celebración es que tenga un carácter independiente, porque pero parece que no nos podemos, esto también es una de las cosas, que parece que no nos podemos reunir en la iglesia para otra cosa que no sea misas. Hay que hacer misas para todo, y con ocasión de todo, y con motivo de todo, hay que hacer misas. ¿Por qué? Porque es la idea de voy a algo y de paso me llevo la misa puesta, y de paso me llevo las vísperas rezadas, y de paso me llevo esa idea, digo, que permitido está y qué tal, pero desde el punto de vista de la comprensión teológica de lo que se celebra, no es la idea adecuada y no ayuda a valorar la importancia que tiene la celebración de la liturgia de las horas. Bien, esto lo hemos visto, ¿no? La oración forma parte de la historia de la salvación, son como puntos evidentes, voy a pasarlo, tampoco tenemos poquito tiempo. Precedentes históricos, pues esto no lo tenemos en la ordenación general de la liturgia de las horas, esto lo saqué de otro lugar. Bien, pues veíamos, por ejemplo, que los judíos tenían holocaustos, ¿no? Cotidianos, en la mañana y en la tarde, es decir, a distintos momentos del día tenían sus holocaustos, tenían sus lugares donde iban a dar culto a Dios. Claro, también hay que pensar que ellos no tenían la celebración eucarística, o no tenían los sacramentos como nosotros, entonces su modo de culto estaba muy relacionado también con el tiempo. Es decir, la visión que tiene el pueblo de Israel del tiempo como lugar de la presencia de Dios era mucho más fuerte que la que podemos tener nosotros. Sería más del estilo la que tenían la gente
normal y corriente, de la que ahora mismo pues, se tiene en un monasterio, donde todo gira en torno a la liturgia de las horas, al oficio divino, ¿no? a la santificación del día. Entonces ellos marcaban la jornada también con esos momentos y con esos ritos que iban unidos también pues, al ámbito del campo, de la recolección, de los tiempos del campo, del cuidado del campo, o también de la ganadería, de los animales, de ofrecer a Dios las primicias, ¿no? de los sacrificios, tanto de animales como también de las cosechas que tenían. Tenemos el testimonio en Deuteronomio del Shema, que se rezaba, que debían aprenderlo, que era como una bendición, que también algunos pues, han visto. También hay un precedente de la plegaria eucarística, ¿no? Porque son la bendición a Dios, y esto está ahí, ¿no? Luego, en los tiempos de oración en Israel, en tiempos de Jesús, estaban marcados, eran por la mañana, a mediodía y por la tarde, ¿no? Suba nuestra oración con incienso en tu presencia, ¿no? En Salmo 140, pues hace referencia a la oración del altar del incienso que se quema y sube hacia el incienso. Es un modo de oración, ¿no? Es la oración a través del incienso que se ve cómo se eleva hacia arriba. Un modo también visual, no solamente el olor del incienso, sino también el humo que sube hacia arriba, hace referencia a nuestra oración que se eleva hacia Dios, uniendo pues esa alabanza con el sacrificio. Es decir, nosotros también tenemos que ver la liturgia de las horas como el ejercicio también de ese sacerdocio y como el ejercicio de un sacrificio espiritual, un sacrificio de obediencia. El sacrificio de Cristo, dice la carta a los Hebreos, es fundamentalmente un sacrificio de obediencia a la voluntad del Padre. El valor del sacrificio de Cristo no está en digamos que no es como cuando se hacían los holocaustos o cuando con la sangre, ¿no? La obediencia es lo que da el valor, ¿no? el sentido de las cosas, la explicación, lo que interpreta también el hecho es la obediencia a la voluntad del Padre. La oración del Salterio pues también es una confesión de la alianza. También si miramos en el Antiguo Testamento veremos las constantes alianzas que Dios ha hecho con su pueblo, ¿no? Y se expresa pues también de modo poético, expresa las emociones, expresa el carácter comunitario, ¿no? Un deseo de confesar a Dios como Creador y Salvador, es un deseo de confesar de modo público también lo que Dios hace por su pueblo. La oración tiene un carácter público siempre. La oración de la liturgia de las horas tiene un carácter público. Y luego, bueno, pues también Cristo aparece como maestro de oración en el Nuevo Testamento. Luego aparecerá más adelante, primero aparece como maestro de oración, aparece como ejemplo de oración, se retiraba a orar con frecuencia. Más adelante apareció como mediador de la oración, las oraciones al Padre por Cristo, y finalmente como objeto de la oración. Eso se ve, por ejemplo, esto en la Iglesia Apostólica, en los primeros siglos, de ejemplo, Cristo como ejemplo se pasó años después a mediador. Las cartas de San Pablo ya lo reflejan, a Cristo como mediador, por Cristo, y el libro del Apocalipsis claramente refleja a Cristo como objeto de la oración, con esos cantos de alabanza al Cordero. Todo este tipo de cantos reflejan ya una oración litúrgica a Cristo como Dios, ¿no? Bien, voy a
no me voy a detener explicando la evolución histórica, cómo se configura el oficio divino en la catedral, en el monasterio, el paso al breviario. Es decir, el breviario, ese nombre de breviario vino de que cuando surgen las órdenes mendicantes, órdenes que ya no podían estar tan atadas, tenían que moverse de un sitio a otro, tenían que viajar, no estaban tan atadas al monasterio, a un régimen, sin salir del monasterio, y tenían menos tiempo, pues surge el breviario, que es como una abreviación, una liturgia de las horas más breve, más corta. La liturgia, el oficio monástico, por ejemplo, ahora mismo tiene, Laudes tiene 5 salmos, Vísperas tiene 5 salmos, la liturgia de las horas tiene 3, ¿no? Es decir, siempre, lo que pasa es que luego hay monasterios que no rezan el oficio monástico, sino que rezan la liturgia de las horas. Eso ya depende de cada lugar. ¿No? Esto a lo mejor lo veis en la práctica. Si a lo mejor vais a un monasterio, alguna vez veis que dices, uy, pues aquí rezan más salmos, y el himno lo rezan después de los salmos, no lo rezan al principio, pues esto cambia, porque rezan el oficio monástico, que tiene una estructura diferente a nuestra liturgia de las horas, y es más largo. Pero antes de eso, ya en otras épocas, pues hubo un intento de abreviar, precisamente para quien no estaba sujeto al coro. En España tuvimos el breviario de Quiñones, de 1535, y bueno, pues iba unido, pues era la primera vez que se fue la Iglesia, o que desde el punto de vista de la celebración se era consciente de que no se tenía todo el tiempo, de que había otras tareas que realizar, ¿no? y que no había tanta posibilidad de realizar. Se plantea, aquí ya entramos, qué es lo que pasa con el Vaticano II. Hay una necesidad de la reforma porque había un individualismo, que sigue habiéndolo. Esto son cosas que siguen teniéndose bastante. El carácter comunitario de la celebración de la liturgia de las horas no se ha subsanado. Sigue estando pues ese legalismo, moralismo también, es decir, la liturgia de las horas porque tengo la obligación. Eso es como lo del dichoso precepto de los domingos, ¿no? Sí, digo dichoso precepto porque entender la celebración solamente, yo tengo que ir a la celebración, no entiendo nada de lo que se hace, pero sé que tengo un precepto, pues dices, es una pena, hay que entender mal las cosas porque se hacen, ¿no? Pues esto pasaba igual. Es verdad que no todo el mundo tiene acceso a una formación como podemos tener nosotros, y no sé qué contar, ¿no? Y luego otra cosa que pasaba era que no se respondía a la verdad, a la veritas orarum. La veritas orarum es que se rezaban las horas un poco cuando uno tenía tiempo. Daba igual que correspondiera con el momento o no. Entonces contaban casos de gente que rezaba la noche de un día, rezaba el oficio de ese día anterior y el del siguiente, todo seguido, ¿no? Porque es algo que tengo que quitarme, tengo que hacerlo, y ya lo tengo hecho, como el que tiene que hacer los deberes para clase. Entonces, Sacrosanctum Concilium 89, bueno, la Sacrosanctum Concilium dedica un capítulo a la liturgia de las horas, el capítulo cuarto, el quinto es el del año litúrgico, el sexto música sacra. El cuarto lo dedica a la liturgia de las horas, y el número 89 establece el doble quicio, ¿no? Laudes por la mañana y vísperas por la tarde. Las completas, conclusión de la jornada, maitines, como se llamaba tradicionalmente, pues se reza en el monasterio por la mañana, antes de laudes, y el oficio de lecturas, como esa hora se puede realizar a cualquier hora. Se quitan salmos y uno de los puntos también importantes fue prolongar las lecturas, variar la viabilidad, el enriquecimiento de los leccionarios de la palabra de Dios. Esto es algo que ha estado muy presente, en la reforma litúrgica. Se suprime prima, la hora de prima, tenemos tercia, sexta y nona, la necesaria prima se elimina. Y bueno, pues el tema de la
de la celebración litúrgica, la celebración actual. Luego yo aquí tengo, yo esto si queréis os lo puedo pasar, digo, porque no me cuesta nada, puedo pasar por WhatsApp, lo puedo pasar por lo que sea. Digo, porque lo tengáis y por tenerlo, digo, porque tenemos el tiempo que tenemos, porque es un, bueno, pues esquemas, sobre todo, esto lo hago también porque yo no suelo poner así como muchos adornos y muchas cosas, y os mando el PDF, no, el PowerPoint, porque esto, si tenéis oportunidad, siempre que explico algo, digo, por favor, esto que os explico, explicadlo, de donde podáis, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, en la parroquia, llega la charla de no sé qué, de liturgia, de no sé qué, aquí vamos a hablar de pues esto, le ponéis el PowerPoint, os leéis así como un poco esto, os miráis la liturgia, la oración de las horas, y el PowerPoint lo tenéis hecho, y comentáis esto. Y ya está, y la gente dice, ah, pues fíjate que claro, aquí tenéis un material, por eso creo que los materiales de estas cosas que hago, creo que no porque estén a destino hasta erratas y cosas y tal. Entonces, aquí ya explico las horas menores, las completas, y luego es cómo se hace la unión entre sí y con misa, cómo se puede hacer, eso lo tenéis en el libro de las horas, y luego las distintas partes, el invitatorio, el himno, el sentido del himno, las salmodias, las lecturas, los cánticos evangélicos, las oraciones e intercesiones, Padre Nuestro y ritos conclusivos, y las antífonas marianas, ¿no? Entonces, como me gusta hacer bien el tiempo que me decís, lo dejo aquí. No sé si... Sí. Vamos a ver, explicando un poco a los diáconos, esto como lo del precepto dominical, promesa de rezar según marca la Conferencia Episcopal Española que acaba de vísperas. Los presbíteros también hora intermedia y nosotros tenemos vosotros tenéis las vísperas. Laudes y vísperas. No, nosotros tenemos también la hora intermedia, sí. Completas. Sí, o sea, no tenemos tercias estainonas, sino la que más se adapta al momento, o sea, una hora intermedia, la que más se adapta al momento que sí, no tenemos flexible. En cuanto a oración comunitaria, por ejemplo, en el caso de los diáconos casados, que rezarlo en familia también en la medida de lo posible. Eso siempre es recomendable, porque además es la posibilidad de que yo tengo que rezar en mi casa allí, o en la iglesia, o bajo la iglesia, o otra cosa. Pero teniendo familia, eso siempre es algo. Decía yo la charla que vino hace unos días que por lo menos en el matrimonio con la mujer, ¿vale? Porque los niños son pequeños o lo que sea, y al final tampoco vamos a poner a lo mejor en ciertas oraciones sí, por ejemplo creo que en el camino se hace las laudes de los domingos, ¿no? Hay tradición que lo rezan ahí en familia y tal. Pedro, ¿eso es lo que estoy diciendo o no? Sí, el domingo, la celebración del domingo empieza con los laudes en familia. Eso es precioso, se aplica también a toda la familia. Y nada más, y ya en el lado práctico, yo les quiero preguntar otra vez, que estaba ahora sentado al lado de Javier y el Gloria se recita, por ejemplo en mi párroco sí, todo, no es coro, sino todo de golpe todos, como igual que los signos aquí también lo hacen así. ¿no? Aquí también lo hacen así. Benedicto y Magnífica, pero no sé si... Eso depende de la música que se haga. Depende de cómo se haga. Yo en el monasterio lo he visto siempre separado. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, un coro, y el otro corresponde como en el principio de ese. Aquí en el seminario, porque en su día alguien diría que se hiciera así, se hizo así. Sí, pero bueno, eso... después hay peculiaridades también.
cántico de Daniel de bendecir al Señor, tal, que se hace en vez de. Eso ¿no? es, sí. Sí. Ahí hay posibilidades, es decir, también, normalmente en la liturgia tenemos el riesgo, o sea, hay cosas que, pues que está claramente, pues que esto se hace así, que esto se pone así, pero luego hay muchas posibilidades. Y esas posibilidades, si uno no conoce bien a fondo las cosas, pues piensa que lo que ha hecho el otro, porque a mí alguien me dijo que hiciera esto, está mal. Y resulta que eso pasa mucho a los curas. Tú llegas a otro sitio y entonces la gente piensa que todo se hace exactamente como hacía el cura que se acaba de ir. Y entonces dice, ay, pues es que ¿cómo usted ha hecho eso? Y entonces resulta que tú llevas sabiendo eso toda la vida así. Y dice, no, es que no sé cuántos hacía esto. Y dices, pues mira, resulta que esto se puede hacer así, así, hay A, B, C, D, que ahí hay posibilidades. En eso no tiene. Más que nada, aunque todavía están preparándose, no tienen esa obligación, pero sí que vayan ya, yo diría, tomándose en serio de los laudes y las vísperas, sin mucho rigorismo, pero yo siempre digo que es como bendita obligación. Uno se acostumbra en el seminario. Si no fuera eso, de verdad, si no tenemos obligaciones que te ordenas. Mira, esto sí que no me lo puedo pasar, ¿no? Y es triste, pero la misa diaria, ¿no? Si uno se la puede decir, igual que los presbíteros, ¿no? Que no es obligación, en cambio la liturgia se promete y eso sí, es una cosa. Sí, eso también es que y yo he escuchado, como hoy se escucha de todo, pero que no, lo cambio por tal otra cosa. Pero eso se. No, bueno, aquí hay otra cosa, aquí hay otra cosa que es lo que sí que ha pasado históricamente es que la Iglesia de las Horas no la rezaba nadie, entonces no se sustituyó por devociones. Es decir, las devociones que tenemos, normalmente empezando por el rosario, empezando por las oraciones ejaculatorias, este tipo de cosas, que son muy bonitas y que tienen una gran tradición también en la vida de la Iglesia. O sea que todo esto también digo lo que dije antes, lo que decía antes de la adoración eucarística y estas cosas, que no es que esté mal, al revés. Es decir, no podemos tampoco tener una visión de que como lo puro, lo único puro, verdadero y santo es la celebración litúrgica. Lo demás no son como cositas así para gente más sencilla, más no. Eso tiene un gran valor, este tipo de oraciones. Pero también es verdad que si yo lleno el día, digo el planning de la parroquia de todo tipo de devociones y de todo tipo de cosas que meto, de oraciones y no sé cuántos, estoy en una parroquia, estoy en un buen suceso. Ahí, como digo yo, tenemos todas las franquicias que existen. Tenemos de todo, y acaba, y ahora es el rosario con María, la alabanza con no sé quién, la no sé cuántos contadas de no sé qué. ¿Cómo vamos a poner la liturgia de las horas también? Y encima vísperas ahora, y luego misa, que tenemos 5 al día, y 6 los domingos. Hay que escoger. Y a lo mejor, pues resulta que es que sí, hay que poner la alabanza con María, porque en ese momento, o sea, que en eso, lo que no se puede hacer, lo que no podemos vivir, es en un atosigamiento, ni litúrgico, ni oracional, ni espiritual. Entonces, esto pasa un poco con la liturgia de las horas, que surgieron muchas devociones para rellenar la liturgia de las horas, no lo hacía nadie, y ahora han quedado las devociones, y lo meto en la liturgia de las horas, ¿qué hago? Es decir, eso también hay que colocarlo y hay que verlo. O sea que
De todas maneras, habláis Paco, de obligación, bendita obligación. Yo la necesidad, un poco más, ¿no? La virtud de las liturgias horas está clarísima, me ayuda mucho, pero ¿cómo surge un poco esa obligación en el ministerio del diácono y digo, la obligación surge de algo, ¿no? De una especial vinculación o de una especial, bueno, la vinculación teológica, ¿no? Desde el punto de vista teológico, Sí, la obligación, ¿por qué se marca la obligatoriedad? para garantizar, eso, en uno de los números que lo hemos visto, no sé si era el 87 o por ahí, para garantizar que el canto incesante, que la oración incesante, hay un grupo de personas que lo realizan. Y se asocia entonces Y eso se asocia a los clérigos Vale. y a los religiosos. No, pero aparte de lo que... Pero a los religiosos también porque, de distinta manera, porque los religiosos, bueno, como sabéis, la diferencia entre religiosos y los que no somos religiosos es que los religiosos tienen votos y los que no somos religiosos no tenemos votos. ¿Cuál es la diferencia práctica? Que el religioso elige eso y los que no somos religiosos se nos pide. Se nos pide. Entonces se nos pide una misión. Hay que verlo como una misión. Y en la Iglesia lo que es esto más que como una obligación. O sea, el precepto de la misa tal sí que es el precepto. Pero la oración de la liturgia de las horas, más que un precepto, es una misión que se nos encomienda. Ese es el punto adecuado, digamos, y sano para entender la liturgia de las horas. En otros países hay como oraciones sálmicas después de cada Sí, también existen, sí, se puede hacer. Y aquí los tenemos, hay libros de oraciones sálmicas, también que se pueden hacer, sobre todo solemnidades. Nada, muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Descanso un poquito que tenemos de tiempo.